hoy concluimos la serie de Hablemos de Negocios. Me da gusto muchas personas que nos han escrito para decir que gracias a esta serie pudieron animarse a poner un negocio, a abrir alguna empresa o resolver algún tipo de conflicto que tenían en lo personal o en lo familiar. Y eso es extraordinario. Así es que gracias a Dios por ello, porque la palabra da fruto. Como dice la Escritura, nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito por el cual Dios le envía. Y Romanos 8:28 va a ser nuestro texto base, porque hoy vamos a hablar de negociando en tiempos de crisis. No importa si es una crisis personal, una crisis conyugal, una crisis familiar, una crisis económica, pues tenemos que aprender a negociar. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Así que negociar sin importar el momento que decidas hacerlo es todo un reto, y emprender un negocio, emprender una nueva empresa, sin importar las circunstancias. No estoy diciendo que sea fácil iniciar una empresa o un negocio o hacer una negociación en medio de una crisis, pero tampoco te puedes dar por derrotado. Hay gente que cuando escucha crisis dice: ya perdimos, ya acabó todo. Incluso por eso muchas personas optan por huir, y a veces se huye de muchas maneras. Muchos huyen de la vida y terminan suicidándose porque no supieron enfrentar una crisis. Otros huyen del matrimonio, se van de la casa, se pierden, se van a algún lado porque no supieron negociar la crisis que tenían, tal vez con el esposo, la esposa o con los hijos. Yo no concibo cómo alguien se puede ir de su casa y decir: dejo a mi mujer, dejo a mis hijos. O un joven o una chica puede irse de la casa porque no supo negociar y resolver un conflicto. Yo creo que tenemos que aprender a hacerlo. Como dicen los judíos, y esta frase me gusta de los judíos: la crisis es la mayor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque la crisis trae progresos. Es increíble, pero es más, ellos tienen un chiste y creo que es bastante bueno, porque ellos dicen: mira, Dios decidió terminar el mundo en un diluvio nuevamente, repetir la historia de Noé. Así que mandó llamar a los profetas, a los principales líderes cristianos, judíos y de todas las creencias. Y les dijo: de aquí a 3 meses voy a mandar un diluvio y se va a volver a acabar la tierra como en tiempos de Noé. Así que llamen a la gente al arrepentimiento. Y bueno, pues los profetas, los líderes, pastores, predicadores, líderes judíos, rabinos, todo el mundo fue a predicar el arrepentimiento. Pero el principal de los rabinos llamó al pueblo y les dijo: miren, el Señor me acaba de anunciar que tenemos 3 meses para aprender a vivir debajo del agua. Así que ellos siempre van a pensar diferente, van a tener una idea distinta. Y una buena idea pues puede innovar en muchos sentidos en tiempos de crisis y los pueden impulsar. Hoy te quiero mencionar algunas empresas que han surgido en momentos de crisis, y lo curioso es que por lo menos la mitad de ellas fueron impulsadas o fueron iniciadas por judíos. Por ejemplo, la Airbnb es una aplicación que da servicios de hotelería sin ser un hotel. La crisis financiera global del 2008 vino dada precisamente por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y Joe Lleva y Brian Chesky idearon un portal web para alquilar camas en un piso bajo de su casa, con un concepto: Airbnb and Breakfast, cama inflable y desayuno. Y de esa manera surge Airbnb. Así que junto con un tercer socio, Nathan Lecharczyk, decidieron convertirlo en un negocio. Al principio
del año 2012 la empresa ya contaba con sedes en ciudades como París, Milán, Barcelona, Copenhague, Moscú, Sao Paulo, y en 2019 la compañía oscilaba con un valor de 31,000 millones de dólares sin tener un solo edificio bajo su propiedad. Es cierto, hoy la crisis de la pandemia ha detenido el turismo en todos lados, pero es una empresa que se sabe mover aún en medio de la crisis. No le afecta porque no tiene que pagar rentas, no tiene que pagar mayor cosa. Segunda empresa, FedEx. Es una empresa de logística y servicios de envíos por paquetería que también fue fundada durante la grave crisis petrolera de 1971, y de esa manera Fred Smith creó la compañía a la que le llamó Federal Express, y comenzaron a operar en 1973. Cuando vienen los incrementos del combustible y todo se encarece, para muchas empresas es muy conflictivo tener que enviar cosas y utilizar la mensajería. Así que muchos optaron por trasladar ese costo a una empresa que lo pudiera hacer, y ellos se encargaron de darle servicio a miles y miles de empresas. Hoy facturan más de 60 millones de dólares al año y cuentan con 688 aviones, más de 90,000 vehículos de reparto y más de 400,000 empleados. Tercera empresa, General Motors Company. Esta conocida firma de vehículos nació en 1908 en plena recesión por el crack financiero en Estados Unidos, que se había comenzado en el año de 1907, con sede en Detroit. Esta compañía comenzó con el nombre de General Motors, fue fundada por William Durant y Charles Stewart, y ellos fueron los creadores de la marca de Buick, Oldsmobile y Cadillac, y desde 1918 se sumó también Chevrolet. Hoy tiene un valor de 32,000 millones de dólares. Cuarta empresa que nació en medio de una crisis, y te menciono empresas para que te des cuenta que no fue casualidad, no fue golpe de suerte, sino que realmente es saber emprender negocios en momentos de una crisis. Burger King, el primer restaurante de la cadena, se inauguró en medio de la recesión estadounidense tras la guerra de Corea en la década de 1950. La crisis de 1953 y 54 pues fue la causante de un cambio en la forma en que la gente gastaba el dinero. El PIB en Estados Unidos había caído un 2.2%, el desempleo andaba arriba del 6%, y en 1953 esta empresa, creada por Kate Kramer y Matthew Burns, abrió por primera vez las puertas en un restaurante en Jacksonville, Florida. Por aquel entonces la compañía se llamaba Insta Burger King, y debido a su modelo de producción, que estaba sentado en un horno pues en 1954 se hicieron cargo de la compañía David Edgerton y James McLone, y generaron lo que hoy tú y yo conocemos. Hoy la empresa está valuada en miles de millones de dólares y tiene presencia en todo el mundo. Quinta empresa que surgió en una crisis, Uber. En el 2008 la crisis del mercado inmobiliario derrumbó y produjo una crisis bancaria que provocó el colapso de diferentes instituciones financieras. Pero eso no impidió para que Travis Kalanick y Garrett Camp comenzaran con este negocio sin invertir en un solo vehículo. Encontraron la manera de generar una aplicación y conductores que prestaban sus autos para poder hacer el transporte, y para 2018 Uber ya tenía un valor de 10,000 millones de dólares. Viajes sin invertir en un solo carro. Sexta empresa, Microsoft. Durante la recesión económica de 1973, el PIB también había caído, el desempleo había aumentado al 9%, y en ese momento un joven estudiante
Bill Gates abandonó sus estudios universitarios para poner en marcha un proyecto de generar software. Así que cuando él se dio cuenta también de la piratería, fue un hombre muy inteligente, negoció con todas las compañías fabricantes de computadoras que eran compatibles con IBM. Por $1, él aseguró que todas las computadoras del mundo tuvieran su sistema operativo. Muchos pensaron que era una locura. ¿Vas a malbaratar tu trabajo por $1? Él se encargó de que en todas las computadoras del mundo no se pirateara su sistema operativo, sino que estuviera el original. Y eso lo hizo el hombre más rico del mundo. Hoy Microsoft tuvo un beneficio neto de $39,240 millones, más del doble que el año anterior. CNN, una gran cantidad de factores económicos también pueden generar diferentes cambios, y durante 1980 las tasas de interés aumentaron considerablemente con el objetivo de frenar la inflación, y en ese momento, en 1980, Ted Turner inició una de las cadenas más importantes de contenido al día de hoy. Hoy CNN tiene un valor que supera los $10 billones. Octava, Walmart. En 1962 Walmart comenzó sus operaciones, transformando la forma en la que el comercio minorista se realizaba en Estados Unidos. Lograron su salida a la bolsa 10 años después que iniciaron sus operaciones. Hoy tiene más de 2 millones de empleados. Walmart abrió sus puertas en medio de 2 eventos que generaron inestabilidad en la economía mundial: la crisis de misiles de Cuba y el asesinato del presidente John F. Kennedy. Hoy es un emporio a nivel mundial. Novena, Hewlett Packard, HP. La recesión de los años 30 ocurrió en mitad de la recuperación de la Gran Depresión, pero aunque todo pintaba color gris y el Producto Interno Bruto cayó en un 10% y el desempleo se llegó a niveles del 20% en Estados Unidos, Hewlett Packard, o HP como se le conoce, fue creada en 1939 por 2 ingenieros de la Universidad de Stanford, Bill Hewlett y David Packard. En el segundo año activo consiguieron que la empresa facturara $34,000 apenas. Pero hoy es una empresa que está valorada en más de $22,000 millones y genera empleo para 56,000 personas. Y número 10, Procter & Gamble. En 1837 Estados Unidos entró en una gran depresión económica que duró 5 años y que disparó la inflación y el desempleo a niveles nunca antes vistos en ese país. Y en ese momento 2 empresarios se unieron, William Procter y James Gamble, que eran cuñados entre sí, decidieron unir sus fuerzas en las producciones de sus negocios de jabón y de shampoos, y bueno, el resto es historia. Hoy esta empresa es patrocinador de múltiples eventos en muchos lugares. Y por último, Electronic Arts, EA Sports, que también esta plataforma que utiliza videojuegos y que ha generado una gran cantidad de diversión para mucha gente, que en los primeros años de la década de los 80, entre 1981 y 1982, fue creada en medio de una crisis económica que también trajo una caída del PIB, un desempleo del 10.8%, pero eso no impidió que Trip Hawkins abandonara su trabajo en Apple, donde había aprendido mucho acerca de programación, y decidiera emprender un negocio de software de videojuegos. Así que en la década de los 90 logró generar el proyecto con la FIFA para generar aquel
si tú lo has jugado, esos videojuegos tan espectaculares que parece que los jugadores son reales, y esta compañía hoy en día está valuada en más de 33 mil millones de dólares. Y te pongo estos ejemplos porque quiero que veas que son situaciones reales. No es simplemente por darte ánimo, es porque realmente las crisis pueden generar grandes oportunidades. Una crisis se tiene que entender como un cambio rápido que sobreviene en el curso del tiempo, y tal vez es producto de una enfermedad o tal vez por alguna situación económica, y esto va a traer un cambio. Ahora depende de nosotros hacerlo favorable o hacerlo desfavorable. ¿Cómo lo enfrentamos? Es ahí el poder de la negociación. Y pues hay momentos en las crisis pueden venir por una actividad económica, por un problema del país, una situación política, una situación física o una situación espiritual. Una crisis es un conjunto de cambios en cualquier aspecto de la vida, y sobre todo cuando determinada área parece rutina, y cuando eso nos lo rompen y cambia, es cuando nosotros sentimos que llegó la crisis. Y a veces los seres humanos somos tan resistentes a los cambios que cuando viene un cambio abrupto es lo que genera la crisis, porque no nos adaptamos al cambio. Pero ¿quiénes salen ganando? Quienes ven en la crisis la oportunidad, quienes ven en la crisis la oportunidad de negociar. Un matrimonio puede entrar en rutina y eso puede traer un rompimiento. ¿Qué está demandando ese matrimonio? Un cambio. Pero no un cambio de pareja, sino un cambio en el accionar, un cambio en el trato, un cambio en el diálogo, un cambio en la charla, un cambio en la convivencia, un cambio en la forma en que vivimos como pareja. Pero si no se sabe enfrentar eso, uno de los dos dirá, creo que llegó el fin, y buscaré el divorcio. Puede venir una situación en nuestra salud que está demandando un cambio, tal vez en nuestra alimentación, en nuestros hábitos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no somos capaces de enfrentar ese cambio? Nos derrumbamos. Y puede haber un cambio en nuestra economía y vamos ahí tranquilos, acostumbrados. Mi empleo de 20 años, toda la vida lo he tenido, me siento cómodo. Viene un cambio y en ese momento no sé cómo enfrentarlo. Es por eso tan importante que aprendamos a negociar en momentos de crisis. Las crisis pueden venir a nivel personal, a nivel conyugal, a nivel familiar o a nivel social. Y pueden designar un cambio traumático en la vida de una persona, porque algo se convirtió en inestable. Y puede venir en cualquier sentido, desde lo político hasta lo militar, como hemos visto casos en Venezuela o en muchas otras naciones. También puede ser una crisis por una situación medioambiental a gran escala, esos cambios abruptos. Pero para entender una crisis hay que verla desde dos perspectivas, la material y la espiritual. Y a lo largo de la Biblia nos habla de momentos de crisis en todo tiempo. Por ejemplo, el profeta Habacuc es un hombre admirable, porque en medio de la crisis que estaba viviendo su país y a punto de caer en la cautividad que los iba a llevar para siempre a perder el dominio total de su pueblo, de su tierra que Dios les había dado, la tierra prometida. Ellos estaban a punto de caer en manos de los babilonios. Y Habacuc hace esta oración en el capítulo 1, versículo 2 al 5. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Parecía que Habacuc fuera mexicano, ¿verdad? Y que estuviera hablando de México. Y el versículo 5 dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Hoy parecería que estuviéramos en estas condiciones, la economía mundial está en crisis,
Los economistas pronostican que para el resto del 2021 la situación será difícil. Simplemente en los primeros 3 meses la inflación en México rebasó el 6.5%, como hace décadas no se veía. Yo recuerdo cuando vendía computadoras allá en la década de los 80s y que la inflación estaba terrible y me pedían una cotización y yo decía, tienes 3 horas para decidir, porque en 3 horas subía el precio y no sabíamos cómo se iba a comportar el dólar y qué precio nos iban a dar. Una situación espantosa. Creo que en aquel entonces la inflación en México superó el 1000%, porque cada 4 meses se subía el salario mínimo, porque era una carrera. Desde entonces no se veía una inflación en México. Habíamos andado en el 2-3%, hoy en solo 3 meses andamos en el 6.5%. La situación se ve difícil. Con los cambios de las leyes, el empleo se espera que el desempleo que crezca. Se perderán millones de empleos. La situación de la pandemia, el tipo de cambio se puede disparar, porque ahora resulta que México es uno de los países que manipula el control cambiario. La violencia que vivimos, el derramamiento de sangre y tantas circunstancias, literalmente es una crisis como las que menciona Habacuc. Y la gran pregunta, ¿y los cristianos podemos escapar de la crisis? La respuesta es sí, desde luego que sí, pero debemos de tomar algunos mandamientos que Dios nos da. Y el primero de ellos es la actitud del corazón. ¿Cómo enfrentamos la crisis? No es para huir, no es para salir huyendo, no es para sentarnos a llorar, es para tener una actitud positiva de cambio, de negociación. Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 19. Fíjate qué hermosa oración de Habacuc. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas. Así que lo primero que tú tienes que revisar en ti es tu actitud. Y un buen negocio requiere de una buena administración. Si tú tienes un negocio, ve lo que tienes que hacer. La versión Dios habla hoy en Proverbios 16:20 dice, al que bien le administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor. Así que, ¿qué y cómo tenemos que actuar? Pues el Señor nos da algunas ideas importantes para escapar de las crisis y poder enfrentar una vida plena con Él. Tenemos que aprender a transformar las crisis en oportunidades. Tú puedes ver la crisis como un peligro o puedes verla como una oportunidad. En el caso, nuevamente, de un matrimonio, una crisis puede ser el peligro de un divorcio o la oportunidad de una renovación en la relación. Con un hijo es exactamente lo mismo. O se pierde el hijo o se gana el hijo. Una crisis siempre es una oportunidad de transformar, de ganar o de desintegrarnos. Es un periodo de transición. Lo que era ya se fue y lo que viene todavía no llega. Pero tú tienes que estar dispuesto a negociar para conseguirlo. Es una situación en la que los patrones vigentes están rotos por diferentes acontecimientos que han ido surgiendo y de alguna manera inesperados. Y esto ocasiona el trastorno que provoca el perjuicio de muchos y los beneficios para aquellos pocos que supieron transformar la crisis en una oportunidad. En la era de la agricultura, que duró aproximadamente 4000 años, el poder estaba en manos de los terratenientes. ¿Por qué? Pues porque el que era dueño de la tierra era dueño de los frutos que se producían. En la era industrial, que duró 250 años, el poder era ejercido por los que tenían alguna industria. En los últimos 50 años estamos en la era de la información. Así que ahora el que se sepa mover y transformar en este sentido, pues tendrá las mayores oportunidades. Pero la información
también es un producto perecedero. Lo que hoy es válido, tal vez mañana no lo sea. Nadie está interesado en leer las noticias de ayer, porque la información corre todos los días. Y la información solamente tiene valor cuando se comunica de una manera correcta. Vivimos hoy en día en una era exponencial. Fíjate bien, a partir del año 2010, el conocimiento en el planeta Tierra se duplica cada 20 meses. Hubo miles de años en que el ser humano no avanzó en conocimientos. Los últimos 11 años, cada 20 meses ha estado duplicando. Es decir, esto ha generado algo exponencial. Y por eso es importante que tú y yo aprendamos a negociar en la época en la que nos ha tocado vivir. Así que quiero hablarte de 8 oportunidades que tú tienes que aprovechar en una crisis. Y nuevamente cito en uno de los profetas del Antiguo Testamento, Ageo, capítulo 2, versículo 4. Fíjate lo que dice: esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, porque yo estoy con ustedes, ha dicho el Señor. ¿Qué vemos aquí? En una crisis hay nuevas necesidades, hay nuevas oportunidades. Si tú eres un empresario o eres una persona que está pensando emprender, ve que hay nuevos nichos. Este tiempo de crisis hay que hacer cambios. No digas que he sabido hacer toda la vida. Tienes que aprender a actuar de una manera distinta. Muchas gracias. Gracias, Kefir. Gracias. Así que, si tú quieres tener un negocio o estás a punto de empezarlo, piensa en las cosas nuevas, no en lo que ya se venía haciendo por años. A veces el problema es que estamos muy cerrados y decimos, es que lo único que yo sé hacer es lo que he hecho toda la vida. No, ve las nuevas oportunidades. Ve que hay huecos a cubrir. Las grandes compañías suelen retirar del mercado sus productos menos exitosos y van dejando huecos que alguien pueda aprovechar. Aprovecha cuando hay costos bajos, cuando las leyes de la oferta y la demanda nos puede permitir obtener ganancias. Piensa en la optimización, los gastos y las inversiones que se pueden optimizar. Piensa en la mano de obra calificada. Si tú sabes hacer algo, puedes contratar a gente que lo sabe hacer. Piensa que en una crisis hay poco que perder y mucho que ganar. Así que no te dé miedo. Pero tú tienes que tener una actitud correcta. En Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Entiendes? Dios está dispuesto, pero ¿qué espera de ti? Esfuérzate, trabaja, ponte activo y Dios está contigo. Una clave: no te olvides de tu Dios. No te olvides hacer a Dios socio y dueño de tu negocio. Así que no te olvides de diezmar. En Malaquías capítulo 3, en el versículo 10, dice: entreguen completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con eso pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además reprenderé esos insectos que todo lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sus uvas sin uvas sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados, porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Así que no tengas miedo. Mira, Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, fue un hombre
que vivió también varias crisis donde había hambre en toda la tierra y tuvo momentos complicadísimos. En Génesis 15:1 el Señor le dijo, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Así que acuérdate, echa fuera el miedo. Recuerda, nuevas necesidades dan nuevas oportunidades. Mira, en tiempos de crisis, cuando hay esos cambios, hay personas que empiezan a comprar de diferentes maneras. Cambian los hábitos de compras. Por eso a mí me gusta ver ahora jóvenes y adolescentes que están iniciando negocios en línea. Yo no tenía idea de que por Instagram podías hacer un negocio, pero lo he visto. He visto muchos jóvenes que lo han hecho. Una de mis hijas, la más pequeña, emprendió un negocio de galletas y le ha ido exageradamente bien, solamente por tener una idea y aprovechar un momento. Recuerda, siempre hay huecos que cubrir. Así que aprovecha los huecos. Y para eso tú ora y dile, Señor, dame visión, dame sensibilidad, dame discernimiento, dame inteligencia. Aprovecha siempre esos momentos que tú tal vez has pasado inadvertido. Y cada vez que tengas esa ocasión, hazlo. Dios te ha llamado y Dios quiere que tú aproveches los momentos que parecen difíciles. Es más, cuando una persona tiene miedo, la crisis se acentúa. Y me llama la atención porque Jesucristo nos planteó en una de las parábolas, la parábola de los talentos, en otras versiones dice la parábola de las bolsas de plata. ¿Qué pasa cuando una persona en medio de una crisis tiene miedo? Y Mateo 25 del 24 al 27, no voy a citar toda la parábola, porque esta parábola nos cita primero dos siervos o trabajadores, negociadores muy buenos. A uno de ellos el Señor le dio una cantidad determinada de talentos. Le dijo, te doy 5 talentos. Dijo, Señor, tus 5 talentos han ganado otros 5 talentos. Otro dijo, tus 3 talentos han ganado 3 talentos. Y eso nos enseña que en una misma situación, en un momento crítico, hubo 2 por lo menos que supieron ganar el doble. Es decir, las circunstancias eran las mismas. Pero hubo un tercero que dice aquí, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted es un hombre severo, que cosecha donde no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. La frase clave es, tuve miedo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que se ganó? El amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. ¿Te das cuenta? En un momento dado, una actitud del corazón, la actitud del corazón es lo que va a cambiar el futuro. Si tú tienes la actitud correcta, tú vas a salir ganando. Tu matrimonio va a salir ganando, tu familia va a salir ganando, tu economía va a salir ganando. Pero si tú eres una persona que por el miedo huyes, abandonas a tu cónyuge, abandonas a tus hijos. Tú eres una persona que por el miedo no te atreves a empezar algo nuevo. Entonces vas a vivir hundido en una depresión, en pobreza, en miseria. Y no es porque Dios no esté contigo, es porque tu propio corazón así te lo está marcando. Así que tienes que aprender a enfocarte en lo fundamental. Según Wilfredo Pareto, un economista y sociólogo italiano, el 20% de lo que tú haces produce el 80% de los resultados.
Es decir, tú tienes que aprender a esforzarte. Esfuérzate en lo que Dios te dice. Y quiero repetirte las palabras de Dios a través del profeta Ageo. Esfuérzate ahora y sustituye la palabra Zorobabel y pon tu nombre. Y esfuérzate también tú. Y ustedes, pueblos todos de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, porque yo estoy con ustedes, ha dicho el Señor. Así que, antes de concluir, yo quisiera orar por ti. Quisiera pedir que el Señor sea en este momento el que esté derramando bendición en tu vida, que esté derramando bendición en tu corazón, en tu economía, en tu matrimonio, en tu familia, en todas las áreas de tu vida. Padre, yo quiero pedir bendición abundante sobre cada matrimonio que en este momento esté en crisis. Yo no los conozco a todos, pero tú sí. Y de toda la gente que está conectada, seguramente hay muchas parejas en crisis. Parejas que han llegado a pensar en la separación, parejas que han llegado a pensar en el divorcio, parejas que incluso tal vez se han tomado un tiempo para vivir separados. Padre, están en una crisis, pero yo te ruego que la crisis pueda desembocar en una solución, en perdón, en cambios de actitud, cambios de mentalidad, cambios de acción, cambios en el diálogo, cambios en el trato, cambios en la relación como pareja. Padre, que no haya en este momento situaciones complicadas que puedan desembocar a un matrimonio en un divorcio. Oramos para que cada mujer y cada varón puedan ser sabios para negociar. Que ninguno se cierre a la negociación. Que ninguno diga, es que ya lo intenté y no funcionó. Padre, que ese pensamiento lo echamos fuera de nuestro corazón, de nuestra mente. Y yo oro por cada pareja, por cada matrimonio, para que tu bendición esté con ellos. Fuera todo espíritu de divorcio, todo espíritu de rompimiento. Pero oro también porque esos hijos que están a punto de irse de la casa, esos hijos que tal vez han estado pensando en irse, Padre, que haya ese cambio y haya esa negociación como familia para emprender una nueva manera de vivir y haya resultados, fruto. Tú prometes, Señor, que estás con nosotros, pero yo oro porque en cada familia también haya esa actitud de trabajar para buscar el cambio. Oro por aquellos que están emprendiendo un negocio. Me da gusto, Señor, ver a tantos jóvenes y tantos adolescentes que el día de hoy están emprendiendo negocios de todo tipo. Desde aquellos que están dando clases, asesorías, aquellos que están vendiendo algún producto, algún servicio, aquellos incluso que están como youtubers y generando influencia. Dios, gracias porque ellos se han atrevido a hacer algo distinto y yo los bendigo. Oro para que tú obres en sus vidas, en sus economías, que sus negocios puedan prosperar y que ellos nunca pierdan esa sensibilidad de aprovechar el momento, pero sobre todo, Dios, que aprendan a depender de ti y que aprendan a hacerte a ti el socio de sus negocios, el dueño de sus vidas. No permitas que el éxito económico los pueda alejar de ti. Oro por todos los varones y mujeres que en este momento están emprendiendo tal vez algún negocio. Aquellos que tal vez están pensando si lo hacen o no lo hacen. Tal vez fueron liquidados y tienen el dinero de su liquidación y no saben si usar ese dinero para comer o si van a emprender un negocio. Dios, toda esa gente necesita la dirección tuya, la sabiduría. Oro, Dios, para que tengan el corazón y la actitud correcta, que ninguno de ellos pierda esos recursos, que ninguno de ellos los malgaste, sino que puedan ser como estos siervos inteligentes, íntegros y sabios
que supieron duplicar lo que tú les diste. Padre, yo oro porque cada familia, en cada persona se pueda mirar el éxito tuyo. Ciertamente oramos porque nuestro país está en una crisis severa, pero que esta crisis nos permita hacer el cambio necesario. Señor, estamos en tus manos. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú eres una persona que tal vez hoy estás conectándote, que nunca antes le has entregado tu vida a Cristo Jesús, yo quiero animarte para que tú puedas hoy pedirle perdón por tus pecados, conociendo que Cristo murió por ti y por mí. Tú y yo estábamos destinados a ir al infierno. La mejor de nuestras obras, dice la Biblia, que era como un trapo de inmundicia. Pero Cristo murió por ti y por mí para darnos perdón de pecados y vida eterna. Así es que si tú estás dispuesto, yo te invito a que en este momento hagas esta oración conmigo y escríbenos allí en los chats de las redes sociales para que podamos estar en contacto contigo y podamos servirte. Y dile: Señor, este día yo quiero pedirte perdón por mis pecados, pedirte perdón por todas las cosas malas que yo he hecho a lo largo de mi vida. Y te pido, Jesús, que tú entres a mi corazón y me hagas una nueva persona. Yo te quiero reconocer a ti como mi Señor y como mi Salvador. Señor Jesús, aquí está mi vida delante de ti. Te la entrego para que tú seas el que la gobiernes a partir de hoy. Quiero ser tu hijo, te quiero conocer, te quiero amar. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos con Gonzalo y con Jesse. Vamos a ver si los chicos descubrieron quiénes fueron estos grupos que negociaron su estancia en la tierra prometida en otro lugar, y también la parte que se quedó para los adultos. ¿Quién fue ese personaje que negoció con Dios aún el castigo? ¿Cómo nos fue, Gonzalo y Jesse? Claro que sí, muchas gracias a Dios por esta palabra y gracias, Gilberto, por ser instrumento. Y bueno, sí tenemos algunos ganadores de la Calatrivia Mamre. Voy a repetir la pregunta para los pequeñines. Cuando el Señor le dio la tierra prometida a su pueblo, hubo algunos grupos de personas que negociaron quedarse fuera de la región de Canaán. ¿Quiénes fueron estos grupos y dónde se establecieron? Y si les dijimos que si nos podían decir a qué región pertenece actualmente. ¿Tenemos respuestas, Jessy? Sí, la respuesta es: las tribus de Rubén, Gad y Manasés se establecieron al oriente del río Jordán, en lo que hoy es Jordania. Y esta respuesta está en Números 32. Y queremos felicitar, tenemos 4 ganadores: Itzul Flores, Stephanie Flores, Kendra Ferretis y Dulce Yael. Y vamos a ver ahora la Calatrivia de los adultos. Sí, la Calatrivia de los adultos la pregunta fue: hubo un hombre que debía ser castigado por su pecado y el Señor negoció el Señor negoció con él su castigo. ¿De quién se trató? Y la respuesta es David. Y esto lo vemos en el libro de Primera de Crónicas 21, los versículos del 10 al 13, que dice: ve y dile David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Y felicitamos a Yesenia Yareli Moreno, a Ana María Flores y a Beatriz Hernández. Ellas fueron las ganadoras. Y hay también Elizabeth Flores. Y una pequeña corrección
en los bautismos de agua lo vamos a tener el día 19 de junio. Les recordamos, si alguien está interesado, puede ponerlo ahí en los comentarios en las redes sociales. Igualmente, si alguien está interesado en las pruebas de COVID, igualmente tienen que registrarse, por favor. Y bueno, te recordamos que aunque estamos listos para recibirte, las instalaciones de Calacuaya permanecerán cerradas hasta semáforo verde. Así que les recordamos, hoy a las 6:30 tenemos nuevamente una cita en el último punto y estamos a punto de iniciar con la hora Mamre para los pequeños. Así que gracias a ustedes por estar aquí y gracias a Dios por la palabra que recibimos de parte de Él. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Gracias. Dios les bendiga.